Qué feo se siente estar en deuda, ¿a poco no? Qué feo se siente deber algo. Y más cuando no tienes para pagarlo. Cuando necesitas pagar algo y no tienes, da vergüenza. Es más, familias se han desintegrado por una deuda. Amistades se han roto por una deuda. Nosotros conocíamos a alguien que un día nos dijo, oye, tengo una urgencia, ¿me prestas dinero? Sí, ¿cómo no? Ahí está. ¿Y cuándo te pago? Cuando tú puedas pagarme, dime cuándo y yo te espero. No, te pago de aquí a 2 meses, no te preocupes. Pasaron 2, 3, 4, 5 meses y no nos pagaba. ¿Y qué creen que pasó? Yo un día me lo encontré y en lugar de cobrarle yo le dije, oye, ¿cómo estás? Porque yo pensé, si no tiene para pagarme es que todavía no sale de su problema, ¿no? ¿Cómo estás? Y me dijo, no, pues muy bien. Excelente. Y así de, Vengo del VIP. Vengo del VIP, ¿no? Así de, como que se le olvidó que me debía, ¿no? Pero me dejó de hablar. Y yo dije, híjole, qué pena. O sea, quédate con el dinero, pero sigamos siendo amigos. O sea, ya, hasta eso sentía, ¿no? O sea, no importa el dinero, pero tú y yo sí me importa. Imagínense, qué feo es deberle a alguien al grado en que sabes que te lo vas a encontrar y le das la vuelta, ¿no? Es como el profeta, ¿no? Dicen que es el ministerio de la glorieta, que lo ves y le das la vuelta por acá. Sí, dicen, el profeta tiene el ministerio de la glorieta, así todo el mundo le da la vuelta, nadie se lo quiere topar de frente. Porque es feo de ver, es feo tener una deuda. No es cuestión de orgullo, la verdad es que sí da un poco de vergüenza, sobre todo cuando te la cobran. O sea, si la debes y no te la cobran, pues tú dices, bueno, pues ahí la tengo, ¿no? Ahí está la deuda. Y pues algún día la pagaré. Pero cuando te tocan a tu casa y te empiezan a cobrar, da pena. Da pena. Y no es como los cobradores que te hablan por teléfono y, oiga, señor, tiene una deuda en su cuenta de no sé qué. Cállese y cámbiese el número. Sí, señor Ricardo Ibarra. No, está equivocado. ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva con su línea? Desde siempre. Es feo de ver. ¿Pero qué creen? Dios nos llama a unas cuentas. Nos llama a estar a cuentas. Y el mensaje que les traigo el día de hoy se llama Con las cuentas claras. Y vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Vamos a el Evangelio según San Mateo, a su capítulo número 25. Cuando tenga su cita, póngase sobre sus pies. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el 19. Amén. Vamos a leerlo juntos. Léalo junto conmigo. Y después vamos a estar orando. ¿Ya lo tenemos? Amén. San Mateo 25 del 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana en la que nos permites poder tener este mensaje que viene de tu parte. Yo siento, Padre, que esto es un mensaje que viene de tu corazón para nosotros. Yo te pido que pongas nuestra mente completamente atenta, Señor, que quites toda distracción en el nombre de Jesús, que pongas nuestro corazón conectado con el tuyo y que podamos no solamente escuchar y aprender lo que tú tienes hoy para nosotros, sino que sea una transformación en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo penetre, Señor, la carne, la piel, los huesos, y tuétano, Señor, que llegue más allá, Señor, de donde las palabras pueden llegar, que pueda, Señor, transformar las vidas de todos los que estamos aquí. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano.
Esta es una parábola muy conocida, ya muchos ya no la sabemos de memoria, más o menos sabemos como para dónde va el mensaje, ¿no? No es algo, dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo debajo del sol. También dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y yo creo que el Espíritu Santo hoy nos quiere traer un mensaje fuerte para la iglesia. Yo creo que debemos de tomarlo como lo que es, la palabra de Dios, un mensaje que viene de parte de Dios. Y tenemos para esto, primero tenemos que entender que la parábola comienza diciendo que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó ¿a quién? A sus siervos. ¿Quiénes son siervos de Dios? A ver, puede levantar la mano y decir, yo soy siervo de Dios. ¿Sí? Usted es siervo de Dios, amén. Llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Pero ¿cómo dice el versículo 14? Les entregó sus bienes. ¿De quiénes eran los bienes? ¿De los siervos? ¿De los criados? ¿De los vecinos? ¿De quiénes eran los bienes? Del Señor, eran de Él, eran su propiedad. Les entregó sus bienes y dice que después le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y dice que a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Esta es una referencia de nuestro Señor Jesucristo que nos entregó talentos, nos entregó sus bienes y luego se fue lejos. Decía el Señor Jesús, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Se fue a un lugar de llegar para llegar al cielo. Tenemos que cumplir con 2 cosas para poder llegar al cielo. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Una es morirse y otra es arrepentirse. Si usted no está dispuesto a hacer ninguna de estas 2 cosas, no va a poder llegar al cielo. Si no está dispuesto a arrepentirse, no llegará al cielo. Si no está dispuesto a morirse, pues seguirá aquí en la tierra. Tiene que morir inevitablemente. Tiene que arrepentirse inevitablemente. El Señor Jesús se fue lejos, pero nos entregó sus bienes. Nos entregó algo muy importante, algo muy tan importante. Antes de empezar con esto, me di la tarea un poco de investigar cuánto vale un talento. Porque el talento es una medida económica, es una forma de economía que empezó en Babilonia, en Roma, en esa zona del Medio Oriente. El talento era una forma de medida de dinero. Y el talento equivale a 6,000 dracmas. Y estos son 34 kilos de plata. Imagínense, 34 kilitos de plata. ¿Cuánto pesa Caleb? ¿Cuánto? No sé, como unos 40 kilos, ¿no? Más o menos. Imagínense, tu peso en plata, algo así. No, yo peso como 10 talentos, dice, no. Pero esto equivale a 6,000 dracmas. ¿Y cuánto equivale un dracma? Un dracma equivalía a un día de salario. A la gente le pagaban con un día de salario, le pagaban un dracma. Y a nuestros días, para poder tener una idea de cuánto es esto, un día de salario aquí en México, al día de hoy, está en 172 pesos con 87 centavos. Eso es lo que nosotros podríamos definir como un dracma nuestro. Es el salario mínimo, pero aquí hay gente que gana más del salario mínimo, ¿no? Gana 2 o 3 salarios mínimos. Pero un salario mínimo de 172 pesos multiplicado por 6,000 dracmas nos da un resultado de 1,037,220 pesos. 1,000,000 de pesitos. Imagínense que un día de estos el pastor se va a un congreso a Puebla y llega y le dice, oiga hermano, ¿qué cree que me voy y me voy a un congreso? Y así, y le quiero dejar encargado algo. Le quiero dejar encargado de Dios 5. Le quiero dejar 5 millones de pesos encargaditos. Regreso luego. ¿Cuándo? No sé. Pero te dejo 5 millones de pesos. Dice mi esposa, a mí no me encargues ni 100 pesos porque ya me fui a gastarlos. Pero que te encarguen 1,000,000 de pesos. Híjole.
Es complicado, ¿no? Sobre todo cuando se trata de dinero. Ahora imagínate pagar ese dinero. Está muy difícil. Yo no sé quién de ustedes, de los que estamos aquí, habrá podido reunir la cantidad de 1 millón de pesos en su vida. Yo la veo muy complicado, pero híjole, es mucho dinero. Para nosotros, los que vivimos humildemente en esta zona de la ciudad, es complicado. Habrá gente que diga, ay, 1 millón de pesos, espérame, ahorita te los doy. Pero hay que resaltar que es un día de salario, ¿no? Y si una persona que tiene mucho dinero, ¿cuánto es un día de salario para él? Para algunos un día de salario son como 1,000 pesos, 2,000 pesos. Pues hay que hacer la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor? Porque dice que primero lo primero que hizo fue que llamó a sus siervos. El Señor te ha llamado. ¿Tú crees que el Señor te ha llamado? Al menos te ha llamado a venir a la iglesia, ¿no? Al menos te ha llamado a estar aquí. Y en eso estamos todos de acuerdo. Tú puedes decir, el Señor me llamó a venir hoy a la iglesia. Yo hoy estoy aquí. A ver, levanten la mano los que quisieron venir hoy. A ver, levanten la mano los que los trajeron a fuerza. A mí me trajeron a la fuerza, ya ni modo. Pero el Señor nos ha llamado a todos, de alguna o de otra manera. El Señor, tu Señor te llamó. Cuando te habla tu jefe en tu trabajo, cuando te habla un maestro, te habla una autoridad, no puedes decirle, ay no, yo no voy, ay, yo no quiero ir. Vas y le preguntas qué es lo que necesita, te pones a sus órdenes. Cuando tu Señor te llama y vienes a la presencia del Señor, el Señor dice, ¿qué crees? Tengo algo muy importante que entregarte el día de hoy. Jesús prometió que nosotros recibiríamos una herencia, algo muy grande. ¿Usted sabe qué es? El Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:18, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es algo que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor. Este es algo como un talento que hemos recibido. Es algo que nosotros no podemos juntar ahorita. Ah, mira, pues aquí está, aquí lo tengo, no te preocupes. Es algo que nosotros no podemos conseguir muy fácilmente. Pero es solamente algo que el Señor nos puede dar. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo, un espíritu de poder. Porque dice, recibiréis poder. Amén. Recibiréis poder. ¿Quién quiere tener poder de parte de Dios? Amén. Todos queremos tener poder de parte de Dios. ¿Y qué cree? El Señor te lo da. Si tú quieres recibir este poder de parte del Señor, el Señor te lo da. Porque el Señor no es egoísta y el Señor te lo da. Y Él dice, no me importa, tú tienes derecho a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres parte de la familia de Cristo. Porque tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres parte, tienes su apellido y tienes derecho a recibir el Espíritu Santo. Yo no sé si esto a ti te pueda convencer, te pueda mover. A mí sí, cuando me dicen, tú tienes derecho a ir a tal lado, yo voy. En mi trabajo me dan vacaciones. Es un derecho que yo tengo y yo los exijo, y yo los recibo y yo los disfruto. Cuando tienes derecho a algo, ¿qué es lo que haces? Pues ves la manera de poder conseguirlo. Si te dicen, tienes derecho a ir, por ejemplo, a los que están recibiendo alguna beca, ¿no? De las primarias. Imagínate que te digan, oye, ya no has ido a cobrar la beca de tu hijo. No, nunca. ¿Y cuántos años? No, pues, ¿cuántos años llevan? Pues como 3. Y todos han acumulado, pues sí. ¿Y no los vas a recibir? Ay, no. Oye, que te toca aguinaldo. Ay, yo no quiero aguinaldo. Te tocan las utilidades y te tocan como 50,000 pesos. Ay, no. ¿Quién quiere utilidades? Yo no. Cuando es un derecho tuyo, lo recibes y es más, lo esperas, ¿no? Estás trabajando en una empresa y dices, ya viene mayo, uy, ya vienen las utilidades, ya viene diciembre, ahora con el aguinaldo, es más, todavía no lo recibes y ya estás, con el aguinaldo me voy a comprar ropa, voy a hacer los regalos del intercambio, la cena de Navidad y de Año Nuevo, porque es nuestro derecho y lo esperamos, lo anhelamos. Estamos en octubre, noviembre todavía, estamos ahí con lo de septiembre, ¿no? Y no, ahora en diciembre, que haya dinerito, pues nos vamos de viaje. Pero no decimos, no, ay, no, guácala, ¿cómo utilidades? No, aguinaldo, no. Ay, quédenselos, ¿no? Quédense eso. Es tu derecho poder tener al Espíritu Santo de Dios.
¿Quién anhela al Espíritu Santo? Yo anhelo al Espíritu Santo. Yo me levanto los días y hay veces que sí se nos olvida orar, se nos olvida ponernos en las manos de Dios, poder tener esa comunión, pero en el transcurso del día sientes esa necesidad de Dios y estás, Señor, aquí estoy, Señor, bendice mi trabajo, híjole, no me despedí de mi esposa, no me despedí de mis hijos, Señor, en tus manos los pongo, dame habilidad. Y cuando de repente llega alguien y es más, llega alguien y te pregunta algo acerca de Dios, estás, ay Señor, dame alguna palabra que yo le pueda dar. ¿A poco no? O eres de los que dice, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Me puedes explicar un poquito acerca de tu creencia, de tu fe? Y tú le dices, no, yo no. Cristianos aquellos, no. ¿O Cristo? No. Esos no hay aquí, ¿verdad? Esos. Qué bueno. El Señor te ha dado su Espíritu Santo. Dice que Él prometió dárnoslo. Que Él cuando se fuera, nosotros lo recibiríamos. Se fue al cielo, fue glorificado en el cielo y nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pero no solamente lo hemos recibido, ¿alguien ha sentido al Espíritu Santo? Luego preguntan cómo se siente el Espíritu Santo. Y uno puede a veces describir, las palabras no son suficientes para poder describir la presencia del Espíritu Santo, pero sí es una sensación hermosa. A veces te hace reír, a veces te hace sentir bien, pero a veces también te hace sentir incómodo, te hace llorar. El Señor te envió el Espíritu Santo no de una forma desordenada. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque a veces parece que dice, mira, está lleno del Espíritu Santo, y el hermano está convulsionándose así en el piso, ¿no? Con espuma en la boca, y dice, ay, mira, qué lindo, está bautizado por el Espíritu. Y de repente empieza, y ay, qué lindo el Espíritu Santo, qué cosita tan... No. El Espíritu Santo es orden. El apóstol Pablo lo decía, todos traen una palabra de ciencia, una palabra, tienen un salmo, tienen algún cántico, alguna palabra de edificación. Hágase todo en orden. Cuando alguien vaya a profetizar, hable uno y después el otro. Y si uno habla en lenguas, hable, y si hay intérprete, que interprete. Y si no, mejor el otro que está hablando en lenguas, mejor no diga nada, porque bueno, puede edificarse a sí mismo, pero si va a edificar a la iglesia, mejor que lo hable en español y entendible, ¿no? Es orden, el Espíritu Santo es orden. No puede ser desordenado el Espíritu Santo. Y en este orden que nosotros hemos recibido del Espíritu Santo, no solamente se puede traducir en una buena experiencia, en una sensación hermosa cuando estamos a la hora de la alabanza y de repente uno está cantando y siente que se le salen las lágrimas y dice, sí Señor, me derramo delante de ti. Y cuando termina la alabanza se siente y dice, ya no sentí nada, se acabó. El Espíritu Santo tiene otras formas para manifestarse. ¿Quién dice amén? Amén. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos ha sido dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir que todos los que estamos en la iglesia hemos recibido una gracia de parte de Dios. ¿Conforme a la medida de quién? A mi medida, a la medida de la pastora, a la medida del líder, a la medida de los niños. ¿En qué medida hemos recibido esta gracia? Dependiendo de la capacidad de cada uno, ¿no? Dependiendo de la capacidad de cada uno. Y si a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, no depende de ti, depende de la gracia que Dios quiera depositar en ti. Amén. Eso quiere decir que hay personas que reciben un don de parte de Dios y no saben que lo tienen. Los dones que hemos recibido los podemos desarrollar y los podemos manifestar de diferente manera. 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay qué? Diversos dones. Eso quiere decir que el don que yo tengo no es precisamente el don que puede tener Esther o que puede tener Gama, o no es el mismo que puede tener Caleb o que puede tener Armando. No es el mismo. Cada uno podría compartir a veces el mismo don, pero no necesariamente ese es el mismo don. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hay una diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Fíjese, lo importante que es poder analizar esto. Hay diferentes, ¿qué? Dones. Hay diferentes ministerios. Y hay diferentes operaciones. El apóstol Pablo lo hace muy claro. Los dones, ¿a quién se le va a rendir cuentas? Ahí en 1 de Corintios 12, del 4 al 7 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Los dones vienen de parte del Espíritu Santo. A Él le vamos a rendir cuentas de nuestros dones. Nuestros ministerios, ¿de qué fueron dados? De parte de Cristo, de nuestro Señor. A Él le vamos a rendir cuentas de nuestro ministerio. Y la operación, lo que nosotros hagamos con eso, le vamos a rendir cuentas ¿a quién? A Dios. Fíjese lo importante que es esto, entenderlo. Porque luego estamos confundidos de dónde viene la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios. Estos son los talentos que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido dones, hemos recibido ministerios, hemos recibido capacidad de operaciones de parte de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros hemos recibido. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que has recibido de parte de Dios? ¿Sabes? O sea, para empezar, ¿sabes que has recibido algo de parte de Dios? Una bendición de parte de Dios, conforme al Espíritu Santo, de acuerdo a la gracia del don de Cristo que hemos recibido. ¿Sabes que hemos recibido? ¿Alguien sabe que ha recibido algo? Si no lo sabías, hoy te lo vengo a decir. Has recibido un don de parte de Dios. Tú tienes un don de parte de Dios. Tienes un ministerio de parte de Dios. Tienes una capacidad para operar de parte de Dios. Y esto es impresionante, es algo que nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta, y como no nos hemos dado cuenta, no lo desarrollamos como es debido. Pero hay algunos aquí a los que se les ha dado 5 talentos. Se les ha dado demasiado. Y no lo han aprendido a desarrollar o no lo han querido desarrollar. Hay algunos a los que se les ha dado poquito y no lo han querido desarrollar. Hay unos que dicen, bueno, pues es que la verdad es que a mí no, tampoco tan poquito, pero tampoco tan mucho. Pues tampoco lo hemos aprendido a desarrollar. ¿Alguien se sabe cuáles son esos dones que Dios nos ha dado? Son muchos. Son varios. De hecho, hay 2 listas. Una está en Romanos y la otra está en Corintios. Pero hay muchos dones. Y de todos esos dones puede haber incluso, puedes tener 1 o puedes tener 2 o incluso hasta 3 dones. Son los que yo he reconocido en unas personas, pero no me sorprendería que alguien tenga 4 o 5 dones. No sé, pero todos tenemos un don de parte de Dios. Porque el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. A ver, iglesia, aquí el Señor te está hablando. El Señor te habla y te está entregando sus bienes. ¿Son tuyos? No, son de Dios. A Él le pertenecen. Te está dando como 5 millones de pesos, si bien te va, porque hay unos que ganan 2 o 3, unos 15 millones de pesos. Ay, te está dando en tus manitas ahí. Es una referencia económica. Pero un don no se puede comprar. No tienen precio. Y el Señor te lo está dando en tus manos. Y está diciendo, a ver, Merari, pon tu mano así. Toma, aquí está un don de mi parte para ti. Y luego se fue. Entonces, ¿por qué se va? Que se quede con sus dones. Se fue lejos. Dice que aquí sí dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Sí les da conforme a la capacidad lo que estábamos diciendo, pero es de acuerdo a su gracia. El Señor no te va a dar algo que definitivamente no vas a poder manejar. No le va a dar un carro, un Ferrari que corre a 300 kilómetros por hora a un niño que
sabe que es imprudente. A mí una vez Mario me prestó su moto y me estrellé en los jardines. Y todavía se ríe, ¿no? O sea, no le suelten la moto al pastor, por favor, si no sabe. El Señor no te va a dar algo que no tengas la capacidad de manejar. Ahora, que yo puedo aprender a andar en moto, claro que sí, lo puedo aprender a hacer. Y el Señor me puede dar una moto y decir, bueno, yo la aprendo a manejar, tomo un curso y todo, y aprendo a andar en moto. Y hay cosas que el Señor te da y que tú dices, es que yo no sé ocupar esto. Pues necesitamos aprender. Sobre todo, fíjense, voy hacia el versículo 16 de San Mateo 25, dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjense que está hablando, da una palabra en el versículo 16, una palabra que me llamó la atención, dice negoció. Hizo negocio con eso. ¿Negoció con qué? ¿Con su dinero? No, negoció con los bienes de su señor. Otra vez estamos haciendo una referencia económica para poder entender. No es que agarres y que tus dones y te empiezas a poner a hacer negocios con tus dones. A ver, te cobro de 25 la sanidad, ¿no? La oración. De 25 la oración, no, imagínate. Conmigo es más barato, ¿eh? 5. Esto de hacer negocio hace una referencia a hacer una inversión. Hacer una inversión. Si usted sabe un poco acerca de las inversiones económicas, es hacer que tu dinero trabaje y después puedas tener un rendimiento a base de intereses o a base de otra cosa, y que tú puedas tener una cantidad adicional a lo que tú depositaste a trabajar. Ahora, con los talentos y con lo que el Señor te dio, tenemos que ponerlo a trabajar. Y de entrada, esa palabra, trabajar, cómo nos gusta escuchar, pero no nos gusta hacer. Tenemos que empezar a trabajar nuestros dones, nuestros talentos. Yo estoy hablando solamente de dones, ministerios, talentos, pero hay muchísimas otras cosas que el Señor ha puesto en tu vida. Ha puesto una familia, ha puesto economía, te ha puesto en una iglesia, te ha puesto en un lugar de trabajo, te ha puesto con vecinos, te ha puesto en una comunidad, y todas esas son cosas, son bienes y son bendiciones que el Señor ha puesto en tu vida. ¿Cuántas bendiciones has recibido de parte de Dios y cuántas realmente estás dispuesto a poner en la marcha, a poner a trabajar? ¿Realmente estamos trabajando las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Realmente estamos ejerciendo una acción, depositar estos dones, estos ministerios en actividades para que se multipliquen? No lo estamos haciendo. Iglesia, la realidad es que no lo estamos haciendo. Nos estamos convirtiendo en esa iglesia que tanto fue criticada por Dios a través del profeta Jeremías, que solamente nos estamos apacentando nosotros mismos. Ay, pobre de mí, y voy y oro, y ay, que tenga el Señor misericordia de mí. Y los demás tienen problemas, sí, pero pues que ellos se rasquen con sus propias uñas. Yo con trabajos puedo con mis problemas, no me ponga, Señor, a que yo trate con los problemas de los demás. El Señor nos ha puesto a trabajar estos dones. San Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Esto es algo que tú no pagaste por tener. El Señor te lo dio gratis. El Señor te lo dio aunque no puedas pagarlo. Te dio dones, te dio talentos. ¿Cuál es tu don? Tu don de sanidad, de liberación, tu don de hablar en lengua, de interpretar lenguas, de interpretar espíritus, de discernir espíritus. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Un don de servicio, un don en la predicación, un don para poder consolar a las personas, un don para poder amonestar, para poder reprender, corregir, para poder instruir, para enseñar. ¿Qué dones te ha dado el Señor? El Señor dijo, vayan porque ustedes han recibido de gracia, den de gracia. Vayan y den de gracia, no se lo queden. Vayan y salen enfermos, limpien leprosos, resuciten enfermos, echen fuera demonios. Son cosas que parecerían imposibles. A ver, no podemos parar aquí enfrente a alguien y decir, está enfermo, sí, a ver, ora para que sane. Híjole, ¿y si no sana? ¿Y si no resucita el muerto? Son cosas muy complicadas.
Pero si el Señor dice que lo puedes hacer, te mandó a hacerlo, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Amén. Amén. Así como hemos recibido de gracia conforme a la venida de don de Cristo, esta debe de ocuparse para edificar la iglesia. Amén. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo, ¿quién? Cristo. Él mismo constituyó a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es aquí donde decimos, has recibido dones que vienen de parte del Espíritu Santo, son dones espirituales, pero aquí dice que Jesús mismo constituyó ministerios. Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin y el propósito? De perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hemos tenido dones y todos hemos tenido ministerios. ¿Cuál es el ministerio al cual el Señor te ha estado llamando? Tiene que ocuparse para edificar la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo para que esta iglesia fuera edificada? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo para que los santos que se sientan en estas sillas sean perfeccionados? Nos van a pedir cuentas, iglesia. Te van a pedir cuentas de esto. Esto implica que tenemos que aprender a ministrar. Tenemos que aprender a ministrar dentro de nuestra propia iglesia. Tenemos que aprender a ministrar. De una forma inicial puede ser acercarnos con alguien y decirle, ¿tienes alguna necesidad? Déjame entrar en tu vida. Déjame, aunque sea darte un consejo. Déjame, aunque sea orar por ti. No es posible que hay gente que está, ay, ¿quién ora por mí? Estoy pasando por un problema, por favor, ¿quién ora por mí? Tengo un problema, ¿quién me presta dinero? Dice el apóstol Santiago, ¿cómo puedes decirle, Dios te bendiga, vete a tu casa y caliéntate cuando sabes que no tiene con qué calentarse? No le puedes decir eso. Si le vas a decir, ve a tu casa y caliéntate, es porque le estás dando una cobija. Le vas a dar una cobija para que se caliente. No puedes decirle a alguien que comas rico, provecho, y sabes que no tiene ni para comer. Qué rico, ¿qué comiste? Pues nada. ¿Cómo va tu vida espiritual? No, pues es que, pues la verdad, siendo sinceros, he dejado de orar un poco. Vamos a orar. De mi oración te comparto, vente, vámonos a orar un poco. Necesitamos aprender a ministrar la iglesia. Y esto no podemos dejarlo solamente a los que dicen, los líderes de la iglesia. No, el Señor no está poniendo aquí jerarquías. Aquí lo que está poniendo son acciones de parte de la iglesia para la iglesia. Entonces tenemos que aprender a ministrar nuestros dones a la iglesia. Tenemos que aprender a desarrollar y a ministrar nuestros ministerios dentro de la iglesia. Dice en Primera de Pedro 4:10, el apóstol Pedro lo dice de esta manera: cada uno según el don que ha recibido, pon atención, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, escucha bien, de la multiforme gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada uno conforme al don que recibió, ministrelo a mí. No. Sería gracioso, pero hay veces en las que he orado y me pongo yo mi mano así y oro por mí. Señor, me siento mal. Derrama tu espíritu, me duele mi cabeza. Señor, estoy pasando por un problema. Estoy autoadministrándome, estoy orando porque yo creo en la autoridad de Dios. Amén. Yo creo que yo puedo imponer manos con autoridad y que las cosas que el Señor ha depositado en autoridad en mí pueden suceder. Si yo no creo en mí mismo, ¿cómo puedo llegar a alguien y decirle, oro por ti, oro para que tu economía sane, oro para que esa enfermedad se eche fuera en el nombre de Jesús, oro para que tu corazón sea sanado? ¿Cómo puedo llegar si yo no creo en mí mismo? Yo oro así, Señor, yo pongo mi mano aquí porque me duele mi cabeza, ay, me duele mi espalda, y empiezo a orar. O luego yo creo tanto en ese poder que le digo a mi esposa, ay, ora por mí, y ya, me hago así, y mi esposa ora por mí. O a veces mi esposa no me dice nada, simplemente me ve y empieza a orar. No le digo nada, simplemente pone su mano y empieza a orar. Yo le dije que me dolía, no. Luego mi esposa me dice, le empiezo yo a sobar y pues, Señor, sana.
Y dice, ¿cómo sabes que ahí me duele? Digo, no sé, siento que algo tengo que hacer aquí. El Señor te empieza a llevar. Tenemos que aprender a ministrar a la iglesia. Estoy seguro que el Señor ya te ha empezado a más o menos a mostrar que esas cosas empiezan a suceder, empiezan como un impulso hacia algo. De repente estás orando y sientes como que algo te está llamando la atención hacia este lado. Eso nos sucede muy seguido aquí en la alabanza. De repente estamos en la alabanza y sentimos como que el Señor nos quiere dirigir la mirada hacia un lugar. Hazle caso al Espíritu Santo. Y de repente voltea hacia ese lugar. Y si ves a una persona y el Señor te concentra hacia esa persona y no sabes qué tiene, simplemente acércate y ora por ella. Acércate y ora por alguien. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sabes? Yo he notado un problema en las iglesias, no solamente en esta, en muchas otras iglesias, que parece ser que cuando te dan dinero y te dicen administralo bien, es no te lo gastes. ¿Sí o no? No te lo gastes. Si yo le doy el gasto a mi esposa, ¿no?, y le digo, administralo bien, ¿qué se puede entender? Te lo estás malgastando. No, nada. Lo malgastas más tú que yo. Ya sé. Cuando te dicen, cuida tu dinero, ¿qué es lo primero que piensas? No te lo gastes, no lo ocupes. Pero te voy a decir algo, el dinero para eso está, para ocuparse. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el dinero un día sí se te puede acabar, pero la gracia de Dios no. Amén. La gracia de Dios no se acaba, esta no se termina, hermano, esta no se termina, esta por más que lo ocupes, ¿sabes qué va a suceder? Que la estás invirtiendo. Lo que va a suceder es que esta gracia se va a multiplicar. Porque si das de gracia, recibes de gracia. Y si vuelves a dar de gracia, vuelves a recibir de gracia. Y esto es algo que se empieza a multiplicar. Esto es una multiplicación que yo no sé por qué muchos dicen, ay, es que yo no voy a ocupar estos dones. ¿Qué tal si se me desgasta mi don? No se te va a desgastar. Todo lo contrario, se va a fortalecer, se va a hacer más grande. Y si necesitas más gracia de Dios, ocupas más gracia de Dios y el Señor te da muchísimo más gracia. El Salmo 29 por eso dice, hombres, denle la gloria de vida a su nombre. Y termina el Salmo 29 diciendo, y recibirán gracia de Dios, recibirán poder de Dios. O tú le das la gloria de hombre o gloria humana a Dios y recibirás gloria de Dios. Amén. El hombre da lo que tiene y recibe de Dios. No se te va a acabar la gracia, hermano, no se te va a acabar. Deja de ser egoísta con los dones que Dios te dio. Deja de decir, no, porque Dios me acaba de dar una revelación. ¿Sabe que hay muchos pastores que predican y dicen, esto no, porque esto lo estoy guardando para un día especial? Esta predicación la estoy guardando para un día que de verdad se llene la iglesia y no aprovechar para todo. No, ¿sabes qué? Mientras tú das de gracia, vas a recibir de gracia. Es que ese día no voy a aprovechar porque, pues, yo tenía pensado que hubiera como 100 personas, nada más hay 3. No, empieza a ministrar, empieza a ministrar. Si hay gente que no conoce de Cristo, no te esperes hasta que todos se reúnan. Ve y uno por uno empieza a repartir gracia, empieza a repartir tus dones, empieza a utilizarlos. Ves a alguien enfermo y no digas, a ver, tráigame a todos los enfermos, y nada más como lo hacen unos, son sanados. Y todos sanan. Si Dios te dio esa capacidad, gloria a Dios. Pero si no puedes ir uno por uno, te va a llevar tiempo, sí, pero no te preocupes, porque si tiempo estás invirtiendo, el Señor, ¿qué te va a dar? Tiempo. Si estás cansado, y hemos estado cansados, mi esposa en congresos, orando por jóvenes, por 300 jóvenes, orando mi esposa y yo y otros pastores, y terminamos al día siguiente todos molidos. Es el día 2 del congreso. ¿Cuántos días son? Son 5. Ahí vamos, ¿y qué crees? Cuando es la hora de ministrar, el Señor te vuelve a dar fuerzas. Nosotros lo hemos vivido y vamos y volvemos a orar por todos y seguimos orando y orando y orando. ¿Y saben qué sucede? Que no te cansas. Y se hace una realidad la palabra de Dios en tu vida que dice, y tú me vas a dar fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco. Amén.
Iglesia, es hora de que nosotros empecemos a darnos cuenta que los dones que tenemos de parte de Dios son para utilizarse, no son para guardarse. Qué bonito, qué bonito sería tener esa pantalla ahí, ¿no? Y guardada y no ocuparla. Los únicos que hacen eso son los coleccionistas. Y ¿saben qué? Aún los coleccionistas les voy a decir una cosa. La mayoría, un buen coleccionista compra dos. Uno para usar y el otro jamás lo va a abrir en su vida. Pero compra uno para usar. Si un coleccionista es capaz de adquirir algo más para ocuparlo, cuanto más nosotros, que no se nos va a desgastar nunca, hermano. Es como si dijeran, la gracia de Dios ya se desgastó y a estas alturas de la humanidad, ya al Señor ya no le queda gracia, ya, Señor, pues no alcancé, perdón, ya, estabas formado, no alcancé, pues pero ya me voy. No, el Señor te va a seguir dando gracia sobre gracia sobre gracia. ¿Y cómo, qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cuál es la forma de poder multiplicarlo? Ministrando a los demás. Amén. Y ministrar no significa simplemente que te acerques y que le digas, yo oro por ti, y ministro, y que se cae y habla en lenguas, y de repente ya es liberado y se levanta y su vida cambia por completo y el sol brilla. Muchas veces, a ver, la pregunta, ¿qué significa ministerio? Significa servicio. Tenemos que aprender a ministrar, tenemos que aprender a ¿qué? A servir. Si alguien te dice, hermano, no, me está costando esto, ve y ayúdalo. Ayudar es una forma de servicio. Si ves a una viejita que va con su bolsa grande, señora, yo se la cargo, sí, aunque me tarde 10 minutos más, no importa, le ayudo a llevar sus cosas. Empieza a ministrar, hermano, mira, yo no sé por qué problema estás pasando, pero pues mira, tengo 20 pesos, no sé, el Señor me está haciendo sentir que te los dé. El Señor me está haciendo sentir que te regale mi chamarra, me está haciendo sentir que te dé un abrazo. ¿Sabe cuántos corazones son restaurados porque llega alguien y le da un abrazo de parte de Dios? Amén. Hemos orado por abrazos y de repente llega alguien y te abraza y dice, no sé qué pasa, pero el Señor me dijo que te abrazara y he llorado. Eso es real. El Señor tu necesidad no la tiene descuidada, el Señor la sabe perfectamente. Tan la sabe perfectamente que a mi esposa le regalaron unas chácharas y saben, por aquí está Abby, están los que nos ayudan a poner cosas que se perdieron, lazos que teníamos aquí. Y nosotros dijimos, ahora hay que comprar más lazos porque no tenemos cómo poner la lona. Y a mi esposa le regalaron unas chácharas, porque no es cualquier lazo, porque los lazos normalmente o se estiran o se rompen. Estamos como que de esos lazos de piola, ¿no? Y de repente a mi esposa le regalan unas chácharas y le dicen, de algo te ha de servir. Y saca a mi esposa las chácharas y dice mi esposa, mira lo que hay aquí. Hay un montón de metros de cuerda, de piola, justo la que necesitábamos. Y yo dije, Señor, gracias a Dios, tú sabías lo que necesitaba. Ni siquiera la tuve que ir a comprar. Se desgastó, se perdió, se rompió. Lo que sea, el Señor me provió de más cuerda. Hasta de esos pequeños detalles el Señor está al pendiente. ¿Cómo no va a estar al pendiente de tus necesidades, de tu enfermedad, de tu corazón, de tu falta de recibir perdón, de dar perdón, de poder, ese problema de economía? ¿Saben? Muchos problemas en la iglesia económicos se dan porque no se habla de economía. Muchos problemas sexuales en la iglesia se dan porque no se habla de sexualidad. ¿Y sabe qué pasa? Que mientras menos hablemos, más grande se va a hacer el problema. Mientras nosotros lo empecemos a desarrollar, a utilizar, a ocupar, menos problemas va a haber. Todo conforme a la medida del don de Cristo. ¿Quién quiere tener y ocupar sus dones de parte de Dios? De verdad. Hoy vamos a orar para que muchos que tienen un don, que tienen un llamado, se empiecen a despertar, empiecen a activar su ministerio, empiecen a activar sus dones. Y no es por beneficio para mí, realmente no, pero el Señor te va a pedir cuentas, porque hay muchos que saben a qué fueron llamados y no lo han estado ocupando. Hay muchos que saben que tienen un don de parte de Dios
y no lo han estado ocupando. No a todos nos gusta que nos pidan cuentas, nos hace sentirnos incómodos. Cuando alguien te dice, a ver, enséñame lo que estás haciendo, y dices, oye, espérate, a ver, ¿qué es eso? A ver, mírame, ¿sabes qué? Mejor déjame solo y yo lo hago. Poco no. ¿A quién le gusta que le estén pidiendo cuentas a cada rato? A mí no, la verdad. Pero ¿saben qué? Es sano. No solamente que te estén pidiendo cuentas, sino estarlas ofreciendo. Ven, te vengo a ofrecer las cuentas de las que tengo. Sobre todo porque se trata de los bienes del Padre, no son nuestros. Con mayor razón tenemos que rendirle cuentas a Dios. Tenemos que firmar nuestro reportito y decirle, a ver, Señor, esto es lo que yo he estado haciendo con estos dones que me has dado. He estado yendo a orar por enfermos. ¿Sanan? Pues no sé, Señor, eso depende también de ti, si sanan, pero yo voy y oro por enfermos. Yo voy y yo ayudo a los pobres, yo le doy a los niños, yo estoy trabajando, estoy sirviendo, porque son dones y talentos que tú me has estado dando, y yo los estoy dando en servicio para la edificación ¿de quién? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Debemos procurar presentarnos delante de Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como si tuviéramos alguna deuda. Imagínense que usted ya disfrutó de los guaraches de 20 pesos, y de repente le salen escritos, tus guaraches no costaban 20 pesos, costaban 85 pesos. Me parece muy bien eso. Y dicen, híjole, ay, hasta se te va un color, se te viene otro. Híjole. Y estaban tan ricos. Y que llegue Dios y te diga, ese talento que tú tenías no valía 20 pesos. No lo ocupaste como tenías que haberlo ocupado. No le obtuviste, no le sacaste todo el provecho que tenías que sacarle. Imagínate que te compras un kilo de limón, ya bajó el kilo de limón, ¿verdad? Imagínense que sigue estando como a 120 pesos el kilo de limón, y le dices a tu hijo, por favor, parte los limones y hazte un agua, y le traes 2 kilos, ¿no? Porque los encontraste baratos, y te corta todos los limones y los exprime a medias, así todos mal exprimidos, y los tira a la basura. No, ahí sacabas para una jarra completa y sacó un tantito así de jugo de limón. Y dices, no, estás desperdiciando todo ese jugo. Imagínate que llegue Dios y te diga, estás desperdiciando todos los dones que te estoy dando, los estás tirando a la basura. Este don, ¿sabes qué te va a decir el Señor? Este don era para que lo ocuparas en el 2022. Justo para eso te preparé, para tiempos de pandemia te preparé, para que tú ministraras de esta manera. Se acabó el tiempo de pandemia, ¿y qué crees? El Señor un día te va a preguntar, para esto fuiste llamado en este tiempo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Ahorita que estamos hablando, que el semáforo ya está en verde, ¿qué podemos decir? No, pues ahorita me apuro, espérate, perdón, ya se te pasó el tiempo. El Señor te va a pedir cuentas. No a todos nos gustan las cuentas, pero el Señor nos va a preguntar cuál es el provecho que le hemos sacado a todos nuestros dones. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro de los muertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, escucha bien, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así dice Apocalipsis 20:12, que vamos a ser juzgados. ¿Conforme a qué? A nuestras obras. Porque todo lo que hagas se está registrando en el libro de Dios. Todo lo que haces con los dones y talentos, los ministerios que Dios ha puesto en tus manos, está siendo registrado en el libro de Dios. Y un día cuando estemos muertos estaremos delante de Dios. Y como se procura presentarte delante de Dios aprobado. Pero ¿y si no? Y si realmente vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, y si nuestras obras no fueron buenas, dice el apóstol Pablo, que nosotros fuimos creados, somos hechura de Dios,
para las buenas obras. Que nosotros somos la luz del mundo, para que el mundo vea la luz en nosotros a través de nuestras obras. Ya voy a terminar. ¿Sabes por qué algunas personas no están ocupando sus dones? Unas no las desarrollan por miedo. Por miedo al que dirán. Por miedo, a vergüenza al que van a pensar que soy un fanático religioso. Y yo soy fanático religioso solamente, la verdad, cuando estamos aquí los domingos. Los demás días trato de tener una vida normal como cualquier otro, pero trato de vivir una vida enfocada a lo que Cristo nos ha indicado que tenemos que vivir. Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿verdad? Puedo hacer muchas cosas, pero si no me edifica, mejor no le pierdo el tiempo. Otras personas no lo hacen porque tienen miedo a echar a perder lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿A quién le ha dado ese miedo? A mí. Oye, es que te vamos a dejar a cargo del ministerio de las aguas. Ay, no, ¿y qué tal si yo lo echo a perder el ministerio? Hay unos que decían, es un pastor misionero. ¿Por qué? Porque le entregan a una iglesia y la vuelve misión. Hay personas a las que les da miedo que les des algo, que dicen, no sé qué hacer con esto. Pero imagínense, si nos tuviéramos que esperar hasta que estás capacitado para poder ejercer un ministerio de parte de Dios, nadie de nosotros podría hacerlo, ya lo habíamos platicado. El apóstol Pedro fue llamado en el puerto, allá, limpiando sus redes, vendiendo sus peces. ¿Qué va a saber de evangelio, de reino? ¿Qué va a saber de conducirse con propiedad? El Señor aún así lo llamó y le dijo, ven porque tú serás pescador de hombres. Y después, cuando se regresa a pescar hombres, le dice, no, tú no perteneces aquí porque tú vas a cuidar de mis ovejas. Pedro no fue el precisamente más capacitado de todos. Creo que había personas que estaban más capacitadas. Y seguramente tú estás pensando eso. Hay personas que están más capacitadas que yo. Otra de las cosas por las cuales no empezamos a trabajar nuestros dones y ministerios es porque no es mi trabajo o no es mi responsabilidad. Mejor que lo haga otro. Orar, mejor que eso lo haga el pastor. Enseñar, que eso lo haga el pastor. O que lo haga el maestro. Aquí no. Yo no soy de esos que sirve. Ay, es que esas cosas para mí no me gusta. Mejor que otra persona haga eso. Otros porque no se sienten lo suficientemente santos. Otros dicen, no, es que ahora que esté bien con Dios, ahora que me ponga cuentas de mis pecados, entonces sí me acerco a la iglesia y empiezo a servir a Dios. Lo mismo, ¿sabes? Dice en Romanos 5:8 que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros cuando aún éramos pecadores. No cuando éramos santos, sino cuando éramos pecadores. El Señor te llama aún cuando eres pecador. Entonces no te santo. Nadie es lo suficientemente santo. Y por último, otros realmente no quieren un compromiso con su Señor. Realmente vienen aquí, se sientan y se la pasan bien, aprenden, escuchan la palabra, sienten cierta paz. Y eso es todo, no quieren un compromiso con Dios. Aunque Dios ya dio su compromiso al 100%, Él ya cumplió su parte de su compromiso. Y hay personas que no, y saben que realmente no importa, ¿eh? O sea, lo digo con sinceridad, por nosotros no hay problema, el problema no es para nosotros, el problema no es para mí, el problema es cuando el Señor te pida cuentas y te diga, tú sabías y no lo hiciste. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya no hay excusas, ya no hay pretextos. Tienes que empezar a trabajar tus dones y tus talentos. Tienes que empezar a desarrollar eso que Dios te ha dado. ¿Cómo vamos a empezar? Porque no tengo ni idea de por dónde empezar. Empieza con orar.
Empieza con servir a los demás. Muchas de las cosas en la iglesia por las cuales se deja de servir es porque piensan que todo tiene que ser muy espiritual. Pero el servicio de Jesús no siempre fue espiritual. A veces se acercaba con alguien y le escupía en el piso y hacía lodo con la tierra y se le embarraba a alguien en los ojos. Entonces, ¿qué espiritual tiene eso? A veces nosotros tenemos que levantarnos, ir con alguien y decirle: ¿qué pasa? Tienes un problema, yo te ayudo. Les voy a pedir que vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4. Cuando tengas esta cita, ponte sobre tus pies. 2 de Timoteo 4, vamos a leer del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, dice de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escucha bien, delante de dónde te están poniendo. Te encarezco delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo solamente la comezón de escuchar, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propósitos y concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y termina diciendo: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. En tiempo y fuera de tiempo, exhorta, reprende, ten paciencia, ministra, ora, sé paciente, soporta unos a los otros. No todos tienen la misma capacidad que tú. No todos tienen el mismo don que tienes tú, pero lo que tú tienes, empieza a darlo de gracia. Y yo quiero empezar con algo. Yo quiero que salgas de tu lugar y que busques a alguien y ores por él. Y cuando termines de orar por él, deja que esa persona ore por ti. Las mujeres busquen una mujer, los hombres busquen un hombre y empiecen a orar. Empiecen a orar, acércate a alguien. Si puedes, pregúntale: oye, ¿por qué quieres que oren? ¿Por qué te gustaría que yo orara? Y acércate y empieza a orar. Acérquese y ore por él. Acérquese nada más y oren, y empiecen a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, hoy queremos, Señor, reconocer que nos has dado dones y nos has dado talentos, que nos has dado, Señor, testimonio de que lo que nosotros tenemos derecho de hacer, tú ya lo hiciste y lo estableciste. No es que nosotros lo querramos tomar a la fuerza, es que tú ya no lo diste. El problema, Señor, es que no hemos sabido utilizarlo, no hemos sabido, Señor, poder comprobarlo. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy nos ponemos delante de ti, Señor.